Nací en el polvo de Reynosa, en esa frontera donde el sol castiga el asfalto y el aire se siente espeso, cargado con promesas rotas y el zumbido constante de camionetas que no anuncian nada bueno. Mi nombre es Damián Herrera y mi primera cuna fue la calle, un lugar donde aprendes a mirar a los ojos para saber si te van a dar la mano o a sacar un arma, donde la vida no se mide en años, sino en la capacidad de ver el amanecer un día más. Crecí entendiendo que el mundo estaba dividido en dos, los que daban las órdenes y los que obedecían para no terminar en una zanja. No había espacio para los sueños que te cuentan los maestros en la escuela. Aquí, el único sueño válido era sobrevivir, y para eso necesitabas poder, o al menos, estar cerca de quien lo tenía. Si tú crees que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por Dios, suscríbete ahora a este canal. Aquí contamos las historias reales de quienes fuimos rescatados de la oscuridad por la luz de Cristo. Comenta desde dónde nos estás viendo y ayúdanos a esparcir esta verdad. Mi padre fue una sombra, una historia mal contada que se fue antes de que yo pudiera memorizar su rostro, dejándonos a mi madre y a mí en una casa donde el miedo era el pan de cada día. Ella, una mujer de fe silenciosa, se aferraba a sus rosarios como si las cuentas de madera pudieran construir un muro contra la violencia que nos rodeaba. Sus oraciones eran susurros que se perdían en el ruido de los motores y las sirenas, una devoción que a mis ojos parecía frágil, inútil. Yo la veía rezar por protección, pero la única protección real que conocí venía de hombres con armas al cinto y miradas de acero, hombres que no le pedían nada a Dios porque ellos mismos se sentían dioses en nuestro pedazo de tierra olvidada. Su fe me parecía una debilidad que no podíamos permitirnos. Mi verdadera educación no fue en un salón de clases, sino en las esquinas, en los almacenes clandestinos y en el asiento trasero de autos con vidrios polarizados. Aprendí a callar, a observar, a leer el lenguaje del cuerpo antes que el de los libros. Mis maestros fueron los hombres del cártel, figuras que para un niño sin padre representaban la máxima autoridad, el único modelo de respeto posible. Ellos me enseñaron que la lealtad no se juraba a una bandera, sino al jefe que te daba de comer y te cubría la espalda. Me enseñaron que la fuerza no era una opción, sino una obligación, y que el olor a pólvora era el perfume del poder. Mientras otros niños coleccionaban estampas, yo coleccionaba nombres, apodos y las reglas no escritas de un juego en el que un error no te costaba puntos, te costaba la vida. En ese universo, la lealtad era nuestro único Dios, una deidad celosa que exigía sacrificios constantes y no perdonaba la traición. Era una religión sin templos ni sermones, pero con rituales más sagrados que cualquier misa. Bautizábamos nuestra hermandad con alcohol y sangre, y nuestra comunión era el silencio compartido antes de un trabajo, un silencio denso que nos unía más que cualquier palabra. Honrar al grupo, proteger al compañero, obedecer al superior sin preguntar. Esos eran nuestros mandamientos. La fe en Dios era una cosa abstracta, lejana, pero la fe en el hombre que tenías al lado, ese que sangraría contigo y por ti, era real, tangible. Esa era la única verdad que me mantenía de pie, la única que me daba una identidad y un propósito en medio del caos. Así me fui forjando, endureciendo la piel y el alma, hasta que ya no sentía la diferencia entre el bien y el mal, solo entre lo que nos fortalecía y lo que nos debilitaba. Aprendí a ahogar cualquier atisbo de compasión, a ver las lágrimas como un veneno y la duda como el principio del fin. Me convertí en un hombre temido, porque entendí que el respeto que nace del miedo es más duradero que el que nace del afecto. Me enorgullecía de mi frialdad, de mi capacidad para tomar decisiones que a otros les helarían la sangre, porque en nuestro mundo esa era la única armadura que te mantenía con vida. No buscaba el cielo ni temía al infierno. Mi único objetivo era controlar mi pedazo de tierra, ser el rey de mi propio abismo, sin saber que ya era un prisionero dentro de él. Pero el poder, como el veneno, tiene un efecto retardado, y el chiniriship mío comenzó a corroerse desde adentro, en el silencio de las noches, cuando el único ruido era el de mi propia respiración.
En la cima de mi pequeño reino, rodeado de lujos que antes me parecían el trofeo definitivo, empecé a sentir una extraña inquietud, un vacío que ni el alcohol más caro ni la compañía más exclusiva podían llenar. Era como estar en una fiesta a todo volumen y solo escuchar un zumbido sordo en el fondo de mi mente, una frecuencia baja y constante que me recordaba que algo, fundamentalmente, estaba roto. La jaula, aunque fuera de oro, no dejaba de ser una jaula, y yo, el animal más temido, era también el único prisionero. El insomnio fue el primer ladrón que se coló en mi fortaleza, un ladrón silencioso que no se llevaba objetos de valor, sino mi paz. Pasaba horas con los ojos abiertos en la oscuridad de mi habitación, una habitación que valía más que la casa entera donde crecí, pero que se sentía 1000 veces más fría y vacía. Las sábanas de seda se sentían como la mortaja de un muerto, y el silencio, que antes era mi aliado y mi arma, se convirtió en un fiscal que me leía una lista interminable de cargos sin pronunciar una sola palabra. Contaba los segundos, los minutos, esperando un amanecer que solo traería más de lo mismo, más de esa farsa de poder que ya no me convencía ni a mí mismo. Y cuando el sueño por fin me vencía, no encontraba descanso, sino un teatro de sombras, donde desfilaban los rostros de aquellos a quienes había dañado. No eran fantasmas que venían a atormentarme con gritos o lamentos, era algo peor, mucho peor. Simplemente aparecían en mis sueños, con los ojos vacíos, mirándome sin juzgar, sin odiar, sin sentir nada. Esa ausencia de emoción en sus miradas era un abismo más aterrador que cualquier condena, un espejo que me devolvía la imagen del monstruo en que me había convertido, un hombre que podía borrar vidas, pero que era incapaz de borrar sus rostros de la memoria de la noche. Me despertaba bañado en sudor, con el corazón galopando como si hubiera corrido por mi vida. El cuerpo empezó a cobrar las deudas del alma. Sentía un peso constante en el pecho, justo en el centro, como si alguien me hubiera puesto una placa de acero sobre el esternón que no me dejaba respirar hondo. A veces, en medio de una reunión o mientras conducía, me llegaba un olor fantasma, el olor a pólvora quemada, a metal y a tierra húmeda, y no importaba cuánto me lavara las manos, sentía que ese aroma se había impregnado en mi piel para siempre. Era el perfume de mi vida, el hedor de mi poder, y me perseguía como una sombra olfativa, recordándome que mis manos, por más limpias que parecieran, estaban manchadas con una suciedad que ningún jabón podía quitar. Entonces comencé a hacer cosas que no entendía, actos de una compasión clandestina que me avergonzaban y me aliviaban al mismo tiempo. Una noche, dejé un fajo de billetes en la puerta de la viuda de un hombre al que mis muchachos habían levantado, y me fui antes de que nadie pudiera verme, sintiendo una mezcla venenosa de vergüenza por mi debilidad y un alivio que quemaba por dentro. En otra ocasión le perdoné la vida a un joven que nos había robado, un muchacho asustado que me recordaba a mí mismo años atrás. Lo dejé ir, y al ver el terror y la confusión en sus ojos, sentí que una pequeña grieta se abría en el muro de hielo que rodeaba mi corazón. El espejo se convirtió en mi peor enemigo, un testigo implacable de mi decadencia interna. Me miraba y ya no veía al Damián que había luchado por salir del polvo, sino a un extraño con mis ojos, un hombre cuyo poder se reflejaba como una máscara de hueso. Había una sombra detrás de mi mirada, un cansancio profundo que ninguna noche de sueño podía reparar. A veces, al afeitarme, tenía que apartar la vista porque sentía un vértigo, un sudor frío que me recorría la espalda al confrontar al hombre del reflejo. ¿Quién era él? ¿En qué momento había dejado de ser yo para convertirme en esa figura temida y vacía que me devolvía la mirada? Lo más extraño era sentirme solo en medio de la multitud. Podía estar en una fiesta, rodeado de mi gente, de música a todo volumen, de risas y botellas, y sentir un silencio sepulcral dentro de mí, como si estuviera encerrado en una burbuja de cristal. Veía sus bocas moverse, pero no escuchaba sus palabras. Solo oía ese zumbido interno, esa angustia, sin nombre. Me invadía un frío que no se quitaba con el calor de la lumbre,
ni con el del tequila. Un frío que nacía en la médula de los huesos y me recordaba que, a pesar de todo el poder y el respeto que había acumulado, estaba fundamentalmente solo, un fantasma en mi propia vida. Pasaba horas en silencio, mirando el horizonte desde la terraza de mi casa en la colina, observando las luces de Reynosa parpadear abajo como un mar de estrellas caídas. Y me preguntaba por primera vez en mi vida qué había más allá. ¿Y después de esto qué? ¿Más poder, más sangre, otra camioneta más nueva? El camino que había elegido con tanto orgullo ahora se me antojaba un callejón sin salida, una carrera frenética hacia una tumba anónima en el desierto. Sentía que mis manos, capaces de ordenar la muerte con un gesto, estaban fundamentalmente vacías, y que mi corazón, que había aprendido a no sentir nada, latía solo por la fuerza de la costumbre. Mantenía la fachada de acero, la mirada impasible del coordinador, porque en nuestro mundo cualquier fisura visible era una invitación a la traición, una sentencia de muerte. Nadie supo nunca de mis noches en vela, de los rostros en mis sueños, ni del peso en mi pecho. Hacia afuera, seguía siendo el mismo hombre de siempre, dando órdenes con voz firme y moviendo las piezas en el tablero sangriento de la frontera. Pero por dentro era un hombre en ruinas, un rey presidiendo sobre un imperio de cenizas que solo yo podía ver. Sabía que algo se había roto para siempre, y en el silencio de mi alma solo esperaba el momento en que todo el edificio se viniera abajo. La traición no llegó con el estruendo de una guerra declarada, sino con la quietud de una tarde cualquiera, bajo un sol de plomo que cocinaba la tierra en las afueras de la ciudad. Ricardo, mi lugarteniente, el hombre que era mi sombra y en quien yo había depositado la confianza que no le daba ni a mi propia sangre, me había citado en un paraje desolado, un punto muerto en el mapa donde solo crecían el mezquite y la desconfianza. Acudí sin dudarlo, ciego por el orgullo del líder que no concibe la rebelión en sus filas, sintiendo el ronroneo del motor de mi camioneta como una extensión de mi propio poder, sin saber que me dirigía no a una reunión de trabajo, sino al matadero que mis propios lobos habían preparado para mí. Al bajar de la camioneta, el aire se sentía distinto, cargado de una electricidad que erizaba la piel. Mis hombres estaban ahí, formados en un semicírculo que parecía más una trampa que una bienvenida. El silencio no era de respeto, sino de espera, un silencio denso y predatorio, como el de una jauría conteniendo la respiración antes de lanzarse sobre la presa. Sus miradas, que siempre buscaban la mía para recibir una orden, ahora se desviaban hacia el suelo, hacia el horizonte, hacia cualquier lugar menos a mis ojos. Sentí una punzada de hielo en el estómago, una alarma que mi soberbia se apresuró a callar, atribuyéndola al cansancio, a la tensión de los últimos días, a cualquier cosa menos a la verdad que ya se dibujaba frente a mí. Ricardo dio un paso al frente, y en ese instante supe que el mundo que yo había construido se había acabado. No necesitó decir nada. Lo vi en sus ojos. No había odio en su mirada, ni miedo, solo una ambición fría, calculadora, la misma que yo había tenido años atrás, pero ahora apuntaba directamente a mi pecho. El tiempo pareció estirarse, volverse espeso como la melaza. Escuché el zumbido de una mosca, el crujido de mis botas sobre la tierra seca, el latido de mi propio corazón martillando contra mis costillas como un prisionero que sabe que la puerta de su celda se acaba de cerrar para siempre. Todo el poder, toda la lealtad, todo se desvaneció en ese parpadeo. El primer disparo sonó como el chasquido de un hueso gigante partiéndose en dos, y sentí un golpe seco, un hierro al rojo vivo que me atravesaba el costado y me robaba el aire. Me tambaleé hacia atrás con la mente en blanco, incapaz de procesar el origen del sonido, el origen del dolor. Mis ojos, por puro instinto, buscaron a los agresores, y lo que vi me rompió más que la bala. No eran enemigos, no era un cartel rival. Eran mis muchachos, los mismos a los que les había enseñado a disparar, los que habían comido en mi mesa, los que me llamaban patrón con una lealtad que yo creía de granito, y ahora sus armas me apuntaban a mí. Entonces vinieron las demás,
balas, una lluvia de plomo y traición, pero ya no las sentía como un dolor físico, sino como la confirmación de mi propia estupidez. Cada detonación era el eco de un juramento roto, cada impacto una palabra de lealtad que se volvía ceniza en el aire. Veía sus rostros, algunos endurecidos por la decisión, otros con la mirada vacía de quien solo obedece, y me di cuenta de que el dolor más profundo no era el de la carne desgarrándose, sino el de ver cómo el edificio de mi vida, construido sobre el cimiento de la lealtad a la fuerza, se derrumbaba sobre mí, ladrillo por ladrillo, bala por bala, hombre por hombre. Mis rodillas se doblaron como si los hilos que me sostenían hubieran sido cortados de un solo tajo. Caí de frente, con un ruido sordo, y mi cara se estrelló contra el polvo que había sido mi cuna, y ahora se convertía en mi mortaja. El sabor metálico de mi propia sangre se mezcló con el de la tierra seca, y por un segundo mi visión se llenó del cielo de Tamaulipas, un cielo inmenso, azul y cruelmente indiferente a la caída de un rey de pacotilla. Ya no era Damián, ya no era el coordinador. Era solo un pedazo de carne sangrante, un estorbo que debía ser eliminado para que el juego pudiera continuar con un nuevo jugador. Los vi darme la espalda, con esa indiferencia que es peor que el desprecio. Escuché el sonido de sus botas alejándose, el portazo de las camionetas, el rugido de los motores encendiéndose para abandonar el escenario de su coronación. Ni siquiera se acercaron a darme el tiro de gracia. Me dieron por muerto. Me dejaron ahí como se deja a un perro atropellado, en la carretera. El último sonido que escuché de mi mundo fue el de los neumáticos desapareciendo en la distancia, llevándose consigo mi nombre, mi poder y mi historia, dejándome solo con el silencio y mi propia sangre empapando la tierra. Y luego, nada, solo el silbido del viento sobre la tierra seca y el zumbido creciente de mintos y las moscas que ya empezaban a interesarse por mí. El sol seguía golpeando con la misma furia, pero ahora sentía su calor como el de un horno que me consumía lentamente. Alcancé a ver, muy arriba, la silueta de los zopilotes dibujando círculos pacientes en el azul, los notarios del desierto que siempre llegan a firmar el acta de defunción. Estaba completamente solo, despojado de todo, reducido a la condición más básica, un hombre muriendo en un lugar donde a nadie le importaba. El abandono era un veneno más letal que el plomo en mi cuerpo. Ahí tirado, desangrándome, entendí la gran mentira. Toda mi vida se había basado en una ley no escrita de poder y respeto, de lealtad comprada con miedo y dinero, y todo se había desmoronado con la facilidad con la que se patea un castillo de arena. La lealtad, mi único Dios, era un ídolo de barro que se había hecho polvo al primer empujón. El poder, mi armadura, era una ilusión que se había evaporado bajo el sol. Me había pasado la vida construyendo un trono sobre un cementerio, sin darme cuenta de que el siguiente en la fosa siempre sería yo. La certeza de esa verdad me golpeó con más fuerza que todas las balas juntas. En la neblina de la agonía, no vi los rostros de mis enemigos, sino el de mi madre. La vi de joven, en la cocina de nuestra casa humilde, con las manos llenas de masa y los labios moviéndose en un rezo silencioso. Recordé su voz susurrando oraciones que yo siempre había despreciado como un signo de debilidad, como un consuelo inútil para los que no tenían el valor de tomar el mundo por la fuerza. Y en ese momento, abandonado por los hombres fuertes, en los que había creído, la imagen de su fe frágil y persistente se convirtió en el único recuerdo que me trajo algo remotamente parecido a la paz, una gota de agua fresca en el infierno de mi soledad. El dolor se fue transformando en una extraña lucidez, una calma gélida que me invadió por completo. La lucha se había terminado. El miedo a la muerte, que había sido el motor de todas mis acciones, se desvaneció. Supe con una certeza que no venía de la razón que mi vida, la vida de el coordinador, había terminado en ese preciso instante. No importaba si mi corazón latía unos minutos más o no. El hombre que había sido, el de la mirada de acero y las manos manchadas, ya estaba muerto.
Y en esa muerte simbólica sentí que el peso que llevaba en el pecho, esa placa de acero invisible, por fin se desprendía. En ese umbral entre la vida y la nada, con la vista nublándose y los sonidos del mundo apagándose, sentí que no estaba solo. No era una presencia humana. El desierto estaba vacío. Era algo más, una sensación que no puedo describir con palabras. Era como si un ojo inmenso, un testigo silencioso que había estado ahí todo el tiempo, finalmente se posara sobre mí. No sentí juicio, no sentí condena, solo una atención infinita, una presencia que lo abarcaba todo, que me veía en mi miseria absoluta, despojado y sangrante. Y en ese instante, antes de que la oscuridad me tragara, todo se detuvo. El universo entero pareció congelarse esperando. Y ahí, en ese instante en que el mundo se encogía hasta ser solo el sol sobre mi espalda y el sabor a óxido y polvo en mi boca, cuando el último vestigio de mi orgullo se disolvía en la tierra empapada con mi propia vida, me di cuenta de que no quedaba nada. El Damián que había construido a base de miedo y plomo se había desmoronado, y todo lo que quedaba era un cuerpo roto esperando a que los zopilotes bajaran a reclamar lo suyo. El silencio del desierto no era paz, era el sonido de mi propia inexistencia, el eco de un vacío que yo mismo había creado y que ahora venía a tragarme por completo, como una deuda final que se cobraba sin testigos. En la oscuridad que avanzaba desde los bordes de mi visión, en ese último rincón de la conciencia, donde ya no había poder, ni dinero, ni lealtades rotas, surgió el recuerdo de mi madre, no su rostro, sino el murmullo de sus labios moviéndose en la penumbra de nuestra casa. Una palabra, un nombre que yo había escuchado 1000 veces con desprecio, emergió de las profundidades de mi memoria como un náufrago que se aferra a un madero. Y sin saber por qué, sin pensarlo, con el último aliento que me quedaba en los pulmones, grité ese nombre al cielo indiferente, un grito que no era una súplica sino un aullido de abandono total. ¡Jesús!, grité, y mi propia voz sonó extraña, rota, la voz de un hombre que ya no conocía. Y entonces todo se detuvo. El sol dejó de quemar, el viento cesó su silbido y el zumbido de las moscas, ese himno de la carroña, se apagó como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo entero. No fue un silencio vacío, no era la ausencia de ruido. Era un silencio con mayúscula, una presencia palpable, más densa que el aire, que descendió sobre mí y me envolvió como una manta pesada y suave. Mi corazón, que galopaba desbocado hacia la muerte, de repente encontró un ritmo lento, tranquilo, y el dolor de las balas, ese fuego que me consumía, se convirtió en un eco lejano, una memoria que ya no me pertenecía. Dentro de ese silencio sagrado sentí un calor que no venía del sol. Era una tibieza que nacía en el centro de mi pecho, justo en el lugar donde siempre había sentido esa placa de acero de la angustia, y desde ahí se expandía lentamente por mis miembros, no para sanar la carne destrozada, sino para alcanzar algo mucho más profundo, el núcleo helado de mi alma. No era un calor que quemara, sino un calor que acogía, que derretía las capas de hielo que yo había construido por años para no sentir nada. Y por primera vez en mi vida adulta, no sentí frío, no sentí esa soledad que cala hasta los huesos. Fue entonces cuando me sentí visto, no por los ojos de mis hombres, llenos de traición, ni por los ojos vacíos de mis víctimas en sueños, sino por una mirada que lo abarcaba todo. Sentí que esa presencia silenciosa me conocía por completo, que veía cada acto de crueldad, cada pensamiento oscuro, cada gota de sangre en mis manos, cada rincón sucio de mi historia. Y esperé la condena, el juicio, el rayo que me partiera, en dos, pero no llegó. En esa mirada no había ira, no había desprecio, solo había una compasión infinita, una tristeza amorosa que parecía decir: yo te veo, hijo, y a pesar de todo, te veo. Una paz que no tiene nombre, que no se puede comprar ni arrebatar, me inundó por completo, ahogando el miedo, la culpa y el amargo sabor del fracaso. Era la paz del prisionero al que le abren la celda, después de una vida en la oscuridad. La paz del que vuelve a casa después de haberse perdido para siempre.
Ahí, tirado como un animal moribundo en medio de la nada, rodeado por la evidencia de mi propia miseria, me sentí más en paz que en todas las noches de lujo y poder que había conocido. El trono que había construido sobre cadáveres se había derrumbado, pero en sus ruinas, por fin, encontraba descanso. No escuché una voz, no vi una luz cegadora, pero una certeza se imprimió en mi espíritu con la fuerza de un hierro al rojo, vivo. Yo estoy aquí. No eran palabras. Era una verdad que respiraba en el aire, que latía con mi propio corazón calmado. Era la respuesta a un grito que yo ni siquiera sabía que estaba haciendo. Y el nombre que había pronunciado en mi desesperación, Jesús, ya no era solo una palabra recordada de mi infancia, sino una realidad viva, una presencia que me sostenía en el umbral de la muerte, un ancla en el océano de mi nada. El miedo a morir, ese motor que había impulsado cada una de mis decisiones, cada uno de mis crímenes, simplemente se evaporó. Comprendí, con una claridad que no era de este mundo, que el coordinador ya estaba muerto, que había muerto en el instante en que las balas de la traición lo alcanzaron. El hombre que se desangraba en el polvo era solo la cáscara, la sombra que quedaba atrás. La muerte física ya no me parecía un final, sino una puerta, y la presencia que me envolvía me aseguraba que al otro lado no había un vacío, sino unos brazos esperando. Y así, con esa paz inexplicable como mi único tesoro, me entregué. Dejé de luchar, dejé de aferrarme a los últimos hilos de la conciencia. Cerré los ojos, no a la oscuridad de la muerte, sino a la luz de esa misericordia que me había encontrado en el peor lugar del mundo, en mi peor momento. El mundo se fue apagando lentamente, los sonidos, las sensaciones, todo se desvaneció, pero el calor en mi pecho y la certeza de no estar solo permanecieron como la única verdad en un universo que se disolvía. Me hundí no en un abismo, sino en un océano de gracia. No morí en aquel desierto, no del todo. Un viejo campesino con la piel curtida como el cuero de sus guaraches me encontró cuando ya era más carroña que hombre, y su compasión, una compasión que yo había olvidado que existía, me arrancó de las garras de la muerte. Me llevó a su jacal, un lugar tan pobre que mi reloj habría valido más que todo lo que poseía, y ahí, entre fiebres y susurros de oraciones que él hacía por mí, mi cuerpo comenzó a sanar lentamente, pero mi alma, esa, ya era otra. El hombre que se levantó de aquel petate ya no era el coordinador. Era un fantasma, un espectro que había visto el otro lado y que ya no podía, por más que lo intentara, volver a habitar la piel del monstruo que había sido. Con el poco dinero que me quedaba cosido en el forro de mi pantalón, me fui de allí antes de que mi presencia pusiera en peligro a aquel buen hombre. Comencé un peregrinaje sin rumbo, moviéndome de un pueblo polvoriento a otro, durmiendo en moteles de Mintus, paso que olían a humedad y a vidas rotas. El miedo a ser encontrado era una corriente eléctrica constante bajo mi piel, pero había algo más fuerte que el miedo, la memoria de esa paz. En una librería de segunda mano, con las manos aún temblorosas, compré una Biblia de pasta gastada. No sabía qué buscaba en ella, pero sentía que las respuestas a las preguntas que ahora me ahogaban estaban escondidas entre sus páginas delgadas como alas de mariposa. Mi vida se convirtió en un ritual secreto, una liturgia clandestina celebrada en la soledad de cuartos anónimos. Esperaba a que cayera la noche, atrancaba la puerta con una silla y bajo la luz amarillenta de una lámpara de buró, abría el libro sagrado. Al principio, las palabras me parecían un código indescifrable, pero poco a poco empezaron a cobrar vida, a hablarle directamente al desierto que yo tenía por dentro. Leía sobre el perdón para los que no lo merecían, sobre un amor que no pide nada a cambio, y sentía cómo esas palabras, una a una, eran gotas de agua fresca cayendo sobre una tierra reseca y agrietada por años de violencia y soledad. Eran un bálsamo que aliviaba quemaduras que yo ni siquiera sabía que tenía. Conseguí unos audífonos baratos y empecé a escuchar música que encontraba en la radio, canciones que hablaban de gracia y redención, de un Dios que levanta a Leí, caído. La melodía se colaba por mis oídos
y silenciaba el estruendo de los recuerdos, los gritos, las detonaciones, el sonido de los motores huyendo en la noche. Era un mundo nuevo, un universo sonoro que contrastaba brutalmente con la banda sonora de mi vida anterior, que había sido una sinfonía de miedo, pólvora y silencio culpable. En el asiento de un autobús destartalado, con la cabeza apoyada en la ventana, cerraba los ojos y dejaba que esas letras lavaran los rincones más sucios de mi memoria, sintiendo un consuelo que me avergonzaba y me salvaba al mismo tiempo. Pero no podía vivir como un ermitaño para siempre. El hambre aprieta, y tuve que buscar trabajos esporádicos, descargando camiones o barriendo bodegas, siempre con la cabeza gacha, tratando de pasar desapercibido. Sin embargo, la gente notaba el cambio. En un ambiente donde la dureza es una moneda de cambio, mi silencio ya no era el de un depredador, sino el de alguien que observa el mundo desde otro lugar. Un capataz, un hombre acostumbrado a gritar y a humillar, me provocó un día, esperando la reacción violenta de alguien como yo, pero solo encontré en mí la capacidad de mirarlo a los ojos y no responder. Mi pasividad lo desconcertó más que cualquier amenaza, y vi en su mirada una mezcla de desprecio y una extraña curiosidad. La prueba más dura llegó cuando un antiguo contacto, un hombre de bajo nivel que no sabía de mi supuesta muerte, me encontró por casualidad en una cantina de mala muerte. Me ofreció un trabajo fácil, un ajuste de cuentas, dinero rápido. El viejo Damián habría aceptado sin pestañear, pero el hombre que era ahora sintió un nudo de náusea en el estómago. Le dije que no, que ya no me dedicaba a eso, y su sonrisa de complicidad se transformó en una mueca de incredulidad y luego de sospecha. «¿Te ablandaste, coordinador? ¿O es que ya trabajas para otros?», me espetó, y supe en ese momento que mi negativa no era solo el fin de una conversación, sino una sentencia que me ponía de nuevo en el mapa de los hombres a los que ahora temía. Había noches en que el peso de mi pasado se volvía insoportable, una losa que amenazaba con aplastarme. Me metía en la ducha y dejaba que el agua corriera, no para limpiar mi cuerpo, sino para ocultar el sonido de mis sollozos. Lloraba en silencio, con una angustia que me partía el alma. Lloraba por los hombres que había matado, por las familias que había destrozado, por el monstruo que había alimentado durante tantos años. No eran lágrimas de autocompasión, sino de un arrepentimiento tan profundo que dolía físicamente. Y en medio de ese quebranto sentía de nuevo esa presencia, ese calor en el pecho, como unos brazos invisibles que me sostenían para que no me ahogara en mi propio mar de culpas. Comencé a escribir versículos en pedazos de papel, en servilletas, en el reverso de recibos viejos. Frases como, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, se convirtieron en mi ancla. Guardaba esos trozos de papel en mi cartera como si fueran el tesoro más grande del mundo, y en los momentos de miedo o de duda, los sacaba y los leía una y otra vez, hasta que las palabras se grababan en mi mente y calmaban el temblor de mis manos. Eran mi armadura, mi escudo contra los fantasmas del pasado y las amenazas del presente, la prueba tangible de que no estaba loco, de que lo que había sentido en el desierto era real. Encontraba a Dios en los lugares más insospechados, no en templos, a los que no me atrevía a entrar, sino en la sonrisa de un niño que jugaba en la calle, en la tenacidad de una flor creciendo en una grieta del pavimento, en el sabor de un plato de frijoles calientes después de un día de trabajo agotador. Una tarde, mientras lavaba platos en la cocina de un pequeño restaurante, el sol se filtró por una ventana sucia e iluminó las partículas de polvo que flotaban en el aire. Y en ese instante sentí una gratitud tan inmensa por el simple hecho de estar vivo, de poder respirar, que tuve que apoyarme en el fregadero para no caer. La presencia estaba ya ahí en lo ordinario, en lo humilde, en lo que yo antes habría despreciado. La noticia de mi cambio, de mi negativa a volver al negocio, debió correr como la pólvora en los círculos bajos. Empecé a sentir las miradas en la nuca, a escuchar los susurros a mis espaldas. «Se volvió santo», decían con burla.
El que era un diablo ahora reza. El desprecio era un arma que conocía bien, pero ahora no me provocaba ira, sino una extraña tristeza por ellos. Me aislaron, me cerraron, las pocas puertas que se me habían abierto, y volví a ser un paria, pero esta vez por razones completamente diferentes. Antes me temían por mi poder, ahora me despreciaban por mi aparente debilidad, sin saber que nunca en mi vida me había sentido tan fuerte. Cada rechazo, cada burla, cada amenaza velada, en lugar de alejarme de esa nueva fe, la fortalecía. La hacía más real, más mía. Era como si el mundo, al resistirse a mi cambio, me confirmara que había elegido el camino correcto, el camino angosto del que hablaban las Escrituras. Mi oración se volvió un diálogo constante, un susurro en mi mente que me acompañaba durante todo el día. Ya no necesitaba la soledad de un cuarto de motel para hablar con él. Le hablaba mientras caminaba por la calle, mientras cargaba sacos de cemento, mientras comía mi almuerzo en silencio. La soledad se había transformado en un santuario portátil que llevaba conmigo a todas partes. Una noche, frente al espejo roto de un baño público, me miré a los ojos. Ya no vi al coordinador, ni al fantasma asustado de los primeros días. Vi a un hombre lleno de cicatrices, por fuera y por dentro. Un hombre cansado, pero con una luz en la mirada que no reconocía. Una luz que no era mía. Y supe, con una certeza que me ancló al suelo, que no había vuelta atrás. Podían cazarme, podían matarme, pero nunca podrían quitarme la paz que había encontrado en mis ruinas. El viejo Damián estaba muerto y enterrado en el desierto de Tamaulipas, y el hombre que estaba frente al espejo, aunque no sabía qué sería de él mañana, por fin, después de toda una vida, era libre. La calma, como un animal salvaje que aprende a confiar, se había instalado en mis días, pero yo sabía que la paz es un lujo que un hombre con mi pasado rara vez puede permitirse para siempre. La prueba llegó una tarde de lluvia, no con el estruendo de una puerta derribada, sino con el golpe suave y educado de unos nudillos contra mi puerta de madera barata. Era él, el licenciado, un hombre de la vieja guardia, de los que movían los hilos desde las sombras, con traje a la medida y un olor a loción cara y a poder antiguo que llenó mi pequeño cuarto al instante. No venía a matarme. Su mirada no era la de un verdugo, sino la de un reclutador. Me habló de reestructuraciones, de vacíos de poder, de la necesidad de hombres con experiencia y cabeza fría. Me ofreció el perdón, un nuevo territorio y el doble de lo que ganaba antes. Me ofreció volver a ser Damián Herrera, el coordinador, como si mi muerte y mi resurrección no hubieran sido más que unas vacaciones desafortunadas. Por un instante helado y terrible, el viejo hombre dentro de mí se removió en su tumba. Sentí el eco fantasma del peso de una pistola en mi cinto, el ronroneo del motor de una camioneta blindada, el sabor del tequila caro y el respeto venenoso en los ojos de los demás. La oferta no era solo dinero y poder, era seguridad. Era un final para esta vida de esconderme en las sombras, de mirar sobre mi hombro en cada esquina. La voz de la lógica, esa serpiente que había sido mi consejera por tantos años, siseó en mi oído. Acepta, idiota. Es esto o una bala anónima en un callejón. Dios no va a pagar tu renta ni a detener a los que vendrán a buscarte. Sentí el sudor frío en mi nuca, la misma tensión en los músculos que sentía antes de un enfrentamiento, y por un segundo la tentación fue tan real, tan pesada, que casi me ahoga. Pero entonces, como un ancla cayendo en aguas turbulentas, otro recuerdo se impuso sobre el ruido de la tentación. No fue una imagen, sino una sensación. El calor inexplicable en mi pecho mientras mi vida se escapaba en el desierto, la quietud sagrada que silenció al mundo, la certeza abrumadora de ser visto y amado en mi miseria más absoluta. Recordé el sabor de mi propia sangre mezclada con el polvo y cómo, en ese preciso instante, el poder y el dinero se habían revelado como el chiste cruel que siempre fueron. La paz que sentí en ese momento, tirado como un perro, era más real y más sólida que el imperio de terror que había construido. Esa paz era la única riqueza que ahora poseía, y el hombre frente a mí,
me estaba ofreciendo baratijas a cambio de mi único tesoro. La serpiente en mi cabeza fue aplastada por el peso de esa memoria. Miré al licenciado, a sus zapatos italianos manchados con el lodo de la calle, a su sonrisa paciente de depredador, y ya no vi a un hombre de poder, sino a un prisionero ofreciéndome una celda más grande. Su voz se convirtió en un zumbido lejano. Sus argumentos sobre lealtad y negocios eran las palabras de un idioma muerto que yo ya no entendía. El conflicto dentro de mí se extinguió. La elección era clara, más allá de la vida o la muerte. Volver a ese mundo no sería una estrategia de supervivencia, sería mi verdadera muerte. Sería escupirle a la cara a la gracia que me había levantado del polvo. Sería negar al único que no me abandonó cuando mis hombres leales me dejaron para los zopilotes. El miedo a morir a manos del cártel era inmenso, pero el miedo a vivir sin esa presencia que me sostenía era infinitamente mayor. Levanté la vista del suelo y lo miré directamente a los ojos, y por primera vez en mi vida, mi mirada no contenía desafío ni miedo ni cálculo, solo una calma que lo desarmó. No necesité levantar la voz ni hacer un gesto amenazante. El silencio en el cuarto se hizo espeso, y en ese silencio, el viejo Damián, el coordinador, el hombre de la frontera, exhaló su último aliento y murió para siempre. El licenciado esperaba una negociación, una contraoferta, una súplica, pero yo solo abrí los labios y dejé que saliera la única verdad que ahora gobernaba mi existencia, usando las palabras de su propio mundo para describir una lealtad que él nunca podría comprender. «Le agradezco la oferta, licenciado», dije, y mi voz sonó firme, tranquila. «Pero yo ya tengo un patrón». La confusión en su rostro fue un espectáculo que no me produjo placer, sino una profunda tristeza. Su mente, entrenada para entender solo de poder y traición, no pudo procesar mi respuesta. Vio mi calma como una locura, mi fe como la peor de las debilidades. Negó con la cabeza, una mueca de desprecio y lástima en sus labios. Se levantó sin decir una palabra más, y al cerrar la puerta tras de sí, el sonido no fue el de una amenaza, sino el de un punto final. El último puente que me unía a mi pasado se había quemado, y yo mismo había sostenido la antorcha. Quedé solo en la penumbra de mi cuarto, rodeado por un silencio que ya no era de soledad, sino de compañía. Estaba libre. Por fin, y para siempre, era un hombre libre. Ahora vivo en las montañas, en un lugar donde el aire huele a tierra mojada y a pino, un aroma que ha lavado por completo el hedor a pólvora y a miedo de mi memoria. Me llaman Mateo, un nombre que elegí no por ocultarme, sino por renacer, porque el hombre que fui, Damián Herrera, murió de verdad en aquel desierto, y el que se levantó necesitaba un nombre que no estuviera manchado de sangre. Mis manos, antes expertas en el tacto frío del acero de una pistola, ahora están callosas por el mango de madera del azadón, y en la aspereza de mi piel encuentro una dignidad que ningún reloj de oro pudo darme. El silencio que me rodea ya no es el preludio de la violencia, sino el lenguaje de Dios, un espacio sagrado donde mi alma por fin puede respirar sin el peso de una armadura. Mi jornada empieza antes de que el sol corone las cimas, cuando la niebla todavía abraza los cafetales. Trabajo en una pequeña finca, cuidando la tierra que me ha acogido, y cada semilla que entierro en el surco es un acto de fe, una oración silenciosa. Es un trabajo honesto, de esos que te dejan el cuerpo adolorido, pero el espíritu intacto. A veces, mientras mis manos se hunden en la tierra fértil, recuerdo las otras cosas que mis manos enterraron, y un escalofrío me recorre la espalda, pero ya no es la culpa la que me paraliza, sino una profunda gratitud por esta segunda oportunidad de sembrar vida en lugar de cosechar muerte. El sudor que empapa mi frente es limpio, un bautismo diario que me recuerda que la redención no es un evento, sino un trabajo de todos los días. No estoy completamente solo. La familia que me da trabajo, gente humilde de corazón grande, me ha aceptado sin hacer preguntas. La hija más pequeña, una niña de ojos curiosos llamada Sofía, a veces corre a mi lado mientras trabajo
y me ofrece un vaso de agua fresca, y su sonrisa, desprovista de todo juicio, es un bálsamo para cicatrices que ni yo mismo sabía que tenía. En esos momentos, el miedo a que mi pasado me encuentre se disuelve como la sal en el agua. Aprendo a recibir la bondad, un gesto tan ajeno a mi antiguo mundo que al principio me sentía indigno de él. Ahora entiendo que la gracia no se merece, simplemente se acepta, como se acepta un vaso de agua en un día de calor, con las manos abiertas y el corazón agradecido. Al caer la tarde, cuando el cielo se tiñe de colores que parecen pintados por el mismo Creador, me siento en el porche de mi pequeña cabaña de madera. No pido nada, no rezo por protección ni por riquezas. Mi única oración es el silencio, una conversación sin palabras con la presencia que me acompaña desde aquel día en el desierto. Miro mis manos, estas manos que han causado tanto dolor y que ahora solo saben de callos y tierra, y comprendo que mi seguridad no reside en estar escondido, sino en estar sostenido por un amor que me encontró cuando yo era basura para el mundo. La paz, que siento, no es la ausencia de peligro, porque sé que el peligro existe, sino la certeza de que, pase lo que pase, ya no estoy solo. Mi alma ha encontrado su ancla. El otro día vi a un muchacho del pueblo, un joven con la misma mirada perdida y desafiante que yo tenía a su edad, y sentí un tirón en el corazón. No le di un sermón, no le hablé de mi historia. Simplemente, una tarde, me acerqué a él y le extendí mi vieja Biblia, esa de páginas gastadas y cubierta raída que ha sido mi único mapa en este nuevo territorio. Él la tomó con desconfianza, mirándome como si esperara una trampa. Solo le dije: cuando sientas que ya no hay camino, a lo mejor aquí encuentras uno. No sé si la leerá, no sé si le servirá de algo, pero el acto de soltarla, de pasar esa luz a otra mano, me hizo sentir que mi vida, por fin, servía para algo más que para mi propia salvación. El mundo se ha olvidado del coordinador y yo mismo a veces siento que esa vida fue la de otro hombre, una pesadilla lejana. Mi nombre está escrito en el viento, borrado de los registros del poder y la infamia. Pero sé, con una certeza que me calienta los huesos en las noches frías, que mi verdadero nombre está escrito en un lugar donde ni las balas ni la traición pueden alcanzarlo. No tengo nada y lo tengo todo. No soy nadie y por fin soy yo mismo. Mientras un perro callejero apoya su cabeza en mis rodillas y el último rayo de sol se despide de las montañas, cierro los ojos y respiro hondo. No hay gloria en mi final, no hay aplausos, solo hay esto: la paz de un hombre que fue encontrado. Y eso es más que suficiente.